Seguimos en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares de la jornada. Con la entrada en vigor del alto el fuego, miles de personas emprenden el regreso a sus hogares en la Franja de Gaza. Esto mientras las fuerzas israelíes comienzan a retirarse de sus posiciones. El grupo Hamas tendrá 72 horas para liberar a los rehenes vivos. Hay expectativa en Francia por la posible designación de un nuevo primer ministro por parte del presidente Emmanuel Macron. El anuncio llega tras una reunión del mandatario con todos los partidos políticos salvo Agrupación Nacional y la Francia Insumisa. La opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, según el Comité Noruego, por su incansable trabajo para promover la democracia. La Casa Blanca dijo que la decisión priorizó la política por encima de la paz, al criticar que el galardón no hubiera sido entregado a Donald Trump. Y en nuestra sección En Contexto nos trasladamos hasta Perú, donde hace unas horas fue destituida la presidenta Dina Boluarte tras un convulso mandato. La fórmula de la incapacidad moral permanente fue elegida por el Parlamento del país andino para vacar a la mandataria, una fórmula recurrente en un país que ha tenido 8 presidentes en 10 años. Marta Moya nos lo cuenta enseguida. Empezamos. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. 732 días después del inicio de la ofensiva de Israel en el enclave y tras más de 67.000 muertos palestinos, hoy entró en vigor el cese del fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas están retrocediendo y retirándose a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que jamás será desarmado por las buenas o por las malas, al tiempo que decenas de miles de gazatíes caminan de vuelta al norte del enclave. Desde Jerusalén nos amplía nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Ya aquí, a partir del mediodía, con el alto al fuego en vigor en la Franja de Gaza, Netanyahu sobre todo hizo una presentación de su victoria, una victoria. Ayer la oficina del primer ministro israelí ya había comunicado que Israel había conseguido todos los objetivos de su guerra, pero sin duda fue, como decía, emitió Netanyahu un discurso desafiante, arrogante, en un tono siempre de defensa, no solo ante el público israelí, también en el extranjero. Dijo que básicamente la presión militar masiva de 2 años de invasión en la franja y la presión política masiva actual por parte de la administración Trump, sumado a la soledad, dijo, de Hamas, ha hecho posible el actual acuerdo. En concreto, sobre todo, se refirió que ha hecho posible el retorno de los rehenes en los próximos días. Dijo esta frase que siempre repite de lo prometimos y lo cumplimos. Pero sobre todo Netanyahu lanzó una amenaza y es reanudar la guerra, reanudar la violencia en el enclave palestino si Hamas no entrega las armas y Gaza no es desmilitarizada, como bien decías. Dijo, si no es por las buenas, será por las malas. Por eso subrayó que el ejército israelí se quedará en buena parte de Gaza para ejercer una presión contra el grupo islamista. En este sentido que también decía, negó que este acuerdo sea igual que los anteriores que se estaban negociando durante estos 2 años, pero la realidad es que no difiere de otras propuestas anteriores y también frustradas por el actual gabinete israelí. Y mientras, creo que cabe destacar también que en Israel el público no ha pasado por alto en absoluto que la imagen de Netanyahu de ayer, flanqueado por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner durante la reunión del gobierno para aprobar ese acuerdo, un acuerdo que, por cierto, votaron a favor todos menos los ministros Ben-Gvir y Smotrich. Pero, como decía, esta imagen flanqueado con los enviados estadounidenses como si fueran 2 guardias que tuvieran que asegurarse de que de que Netanyahu va a cerrar el trato, no ha pasado por alto aquí. Vamos ahora con las repercusiones de la entrada en vigor del acuerdo entre Israel y Hamas. En Cisjordania, el otro territorio palestino, líderes políticos y ciudadanos expresan un cauto optimismo por el cese del fuego en Gaza y por la perspectiva de una retirada de Israel del enclave. Pero la convivencia diaria con la ocupación de colonos israelíes sigue nublando las expectativas de un Estado palestino. Más detalles en el informe de Dasil Lanza. Mientras Gaza entró en un cese el fuego, en Cisjordania los palestinos miran el proceso con un optimismo cauteloso.
Necesitamos un alto al fuego, pero este plan es israelí-estadounidense y tiene como objetivo tomar el control de Oriente Medio. Están tratando de lograr a través de los llamados acuerdos de Abraham lo que no lograron a través de la guerra, engañando al mundo para que piense que Estados Unidos ha logrado algo. A pesar del escepticismo de algunos líderes políticos, los residentes de Ramallah expresaron su alivio. Me alegro de que ya no muera más gente en Gaza, aunque muchos familiares ya han perdido la vida. Los que han sobrevivido ahora pueden empezar a reconstruir. Todos los palestinos estamos felices de que la guerra haya terminado para nuestros hermanos de Gaza. Nuestra única esperanza es que el alto del fuego continúe y que la guerra nunca vuelva a Gaza. Saed Kreisheh pidió el fin de la ocupación israelí. Esta brutal ocupación lleva 2 años matando y masacrando a nuestro pueblo. Es hora de que abandone nuestra tierra y nuestra nación. Se trata del acuerdo sobre la primera fase de un plan de paz impulsado por Estados Unidos. Los palestinos miran la potencial retirada parcial del ejército israelí con desconfianza, ya que a diario en Cisjordania y Jerusalén Este, los otros territorios palestinos, ven la expansión de la ocupación israelí con asentamientos y puestos de avanzada. Estas colonias ilegales para el derecho internacional alojan a cerca de 700.000 israelíes, según la organización israelí Peace Now. Los palestinos afirman que esto socava las bases para permitir la creación de un Estado palestino. En Francia culminó la reunión del presidente Emmanuel Macron con algunos partidos políticos y es inminente el nombramiento de un nuevo primer ministro. Un encuentro al que no fueron invitados ni la Francia insumisa de la extrema izquierda ni la agrupación nacional de la extrema derecha. Los socialistas se mostraron decepcionados de que no se esté contemplando un primer ministro de la izquierda. Quiero recordarles que el presidente de la República es el presidente de todos los franceses. Por lo tanto, el deseo que expresó de recibir a todos los partidos políticos, excepto a Agrupación Nacional y de paso a Francia insumisa, me parece incompatible, una vez más, con el papel que le corresponde. Seguimos ahora en España. El gobierno respondió hoy al presidente estadounidense Donald Trump, que se refirió el jueves al país como un miembro rezagado de la OTAN y sugirió durante una reunión en la oficina oval con su homólogo finlandés que la alianza debería expulsar a España por rehusarse a elevar su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interno Bruto. Un requerimiento del mandatario estadounidense que ha pedido a Europa invertir más en su defensa. El gobierno de Pedro Sánchez defendió una cuota de gasto de 2%, afirmando que es suficiente y compatible con el modelo social del país. Jesús Yajure nos amplía. España reitera que cumple con sus compromisos en la OTAN y afirma que es un socio confiable y responsable de la alianza. Declaraciones que llegan un día después de que el presidente de Estados Unidos sugiriera que España debía ser expulsada de la OTAN por su negativa a cumplir con la cuota de gasto en defensa. La ministra de Defensa española llamó a la calma y recordó que su país es miembro de pleno derecho del tratado. Estamos cumpliendo, porque el compromiso para este año 2025 era llegar al 2%. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos desde el 0,9% en el año 2018. En este momento estamos cumpliendo los compromisos, que es el 2%, y vamos a seguir cumpliendo firmemente comprometidos con la Alianza Atlántica. La OTAN acordó elevar el gasto militar de cada estado hasta el 5% del PIB, tras las quejas de Trump, quien afirma que su país lleva una carga muy pesada y que pidió este año a Europa invertir más en su defensa. En junio, el presidente del gobierno español defendió su decisión de no comprometerse con la meta del 5% y dijo que España podía satisfacer sus requerimientos con un gasto compatible con el modelo social del país, una posición que provocó amenazas comerciales de Trump. La titular de Defensa recalcó que a Washington le consta el compromiso de España. En este momento hay 3.000 efectivos militares que están en misiones de la Alianza Atlántica, que están protegiendo el terreno en Letonia, en Eslovaquia, en el espacio aéreo en Lituania, en las
policías aéreas del Báltico, en los despliegues marítimos. Estamos permanentemente trabajando con OTAN. Estamos también en Turquía. Por tanto, el compromiso desde el punto de vista militar es total y absoluto y va a seguir siendo. España es miembro de la OTAN desde 1982. La alianza no establece un mecanismo para la salida de un Estado miembro con excepción de la retirada voluntaria. El presidente Pedro Sánchez considera que una inversión del 2,1% del PIB es suficiente, realista y compatible para España. No vamos a entrar en una carrera armamentística. Hablamos de Estados Unidos y China. La tensión entre estas dos potencias económicas va en aumento. El presidente Donald Trump dijo que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre de la APEC a celebrarse en noviembre en Corea del Sur. El republicano además amenazó con un incremento masivo de aranceles para los productos del gigante asiático, y todo después de que Beijing anunciara nuevos controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica. Están sucediendo cosas muy extrañas en China, se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo en las que dicen que quieren imponer controles a las exportaciones de todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra. Incluso si no se fabrica en China, nadie ha visto nunca nada parecido. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi dentro de 2 semanas en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo. En Perú, la Fiscalía pide que se prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país. Anoche, la inestabilidad política llevó a su destitución. A partir de ahora, el cargo lo ocupará el conservador José Gerí, de 38 años de edad, hasta las próximas elecciones de abril de 2026, y que hereda un gobierno sumido en una crisis política y un repunte de la inseguridad en las calles. La noche fue larga en Perú, una sesión en el Parlamento donde se destituyó a una presidenta que ya venía de ser vicepresidenta, con una aplastante mayoría de 118 votos sobre 130. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Durante la misma noche se reveló el nombre que iba a ocupar la vacante. A partir de ahora, el presidente interino de Perú se llama José Gerí. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son, el día de hoy, nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado. Gerí deberá desempeñar las labores de presidente hasta las próximas elecciones convocadas en abril de 2026, en calidad de interinaje, a sabiendas que representa el 7º presidente desde 2016. Una postura firme ante la creciente inseguridad e inscrito en el club de los presidentes más jóvenes del mundo. A sus 38 años, el conservador afronta una crisis política constante, con instituciones debilitadas, una ciudadanía cansada y un objetivo claro: asegurar una transición pacífica hasta la próxima elección presidencial. La opositora María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El comité noruego destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó de brutal gobierno de Nicolás Maduro. La política de 58 años que vive en la clandestinidad dijo que contaba con Estados Unidos para lograr la libertad, pero desde la Casa Blanca dijeron que el galardón obedeció a una decisión política por encima de la paz, cuestionando que no se le entregara al presidente Donald Trump, quien había estado presionando agresivamente por recibirlo. Más detalles en el siguiente informe. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, fue impedida en 2024 por los tribunales venezolanos para presentarse a las elecciones presidenciales.
Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. González encabezó la lista al estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos. La oposición declaró ganador a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad. Vamos ahora con nuestra sección En Contexto. Y como es usual, aquí ponemos en perspectiva una de las noticias de la agenda del día y por ello saludamos en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, bienvenida. Feliz viernes. Andrés. Buenas tardes, gracias. Marta, hoy entre tantos grandes titulares nos vamos a concentrar en Perú porque el país es el país más inestable de la región latinoamericana en lo que se refiere a lo político. Y en la noche de ayer y la madrugada de este viernes volvió a dar muestra de ello. Sí, Andrés, la presidenta o ya expresidenta Dina Boluarte, desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 hasta hoy, nunca gozó de ningún momento especialmente boyante. Un mandato sin elecciones, lleno de polémicas que la llevaron a tener de media un 2% de popularidad. Ayer, en una sesión nocturna del Congreso peruano, la oposición se unió en bloque para echarla mediante el procedimiento de incapacidad moral permanente. Un recurso ampliamente usado en Perú, ahora vamos a verlo, y la ya exmandataria le echó la culpa a las fuerzas oscuras en medio de una de las crisis de seguridad nacional más importantes de los últimos años. Escuchemos. La delincuencia en estos días va a menguarse un poquito, porque no me quepa la menor duda que detrás de toda esta situación y de todo este aparato armado hay algunos intereses y manos negras. Como decía, Dina Boluarte se elevó a la primera línea de la política peruana el 7 de diciembre de 2022. Antes era la vicepresidenta de Pedro Castillo, el presidente de izquierda acusado de dar un autogolpe de Estado y después vacado por el legislativo. Esto hizo que Boluarte se convirtiera en la primera mujer en ponerse la banda presidencial en Perú. Pero las promesas incumplidas de adelanto electoral y renuncia, entre otras cosas, desataron unas sangrientas protestas a finales de 2022, principios de 2023, altamente reprimidas por las fuerzas de seguridad que dejaron al menos 60 muertos, según la defensora del pueblo. La mandataria recibió denuncias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso Amnistía Internacional por el uso excesivo de la fuerza, calificando las muertes de posibles ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos, algo que ella siempre negó. Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas. Dina Boluarte rechazó las acusaciones y culpó al expresidente Castillo, que está en prisión, de esos hechos. No obstante, la Fiscalía abrió una investigación contra su gobierno por presunto homicidio calificado. Pero esto no fue todo. Ha sido un mandato marcado por escándalos de presunta corrupción, como el llamado Rolex Gate, que descubrió que la mandataria tenía relojes de alta gama no declarados, y así como el llamado cofre presidencial, una investigación periodística que decía que Boluarte supuestamente guardaba dinero en efectivo y joyas en una caja fuerte en el Palacio Presidencial, algo que también negó.
Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Respecto a las joyas, queridas hermanas y hermanos del Perú, todo lo que han dicho es falso. Un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas, marca Van Cleef de $70.000. Totalmente falso. Luego fue acusada de usar vehículos y personal del Estado para trasladarse a clínicas privadas donde se realizó cirugías estéticas. Y en agosto de ese año el Tribunal Constitucional puso en suspenso todas las causas en su contra hasta el final de su mandato. Ahora la Fiscalía le exige no irse del país en 36 meses para retomar esas investigaciones. Y entre un escándalo y otro, la violencia homicida creció en un 30% en Perú entre 2023 y 2024. Boluarte declaró más de 15 estados de emergencia, se redobló la presión de los policías en contra de esos manifestantes que han sido habituales a lo largo de estos últimos años y el país no se ha logrado estabilizar. Todo ello le ha llevado hoy a la puerta de salida. Un historial de escándalos nutrido, Marta, que seguro nos dejará más titulares en el futuro, pero por ahora vamos a concentrarnos en el nuevo presidente, y es que este nuevo mandatario interino, hay que decirlo, estará allí antes de las elecciones o hasta las elecciones programadas para 2026. Sí, Julio, concretamente hablamos de José Gerí, un abogado de 38 años que hace unas horas, en medio de este caos legislativo, se colgó la banda presidencial interina. Gerí, que regía como presidente del Congreso, lleva consigo la mancha de una denuncia por presunta violación sexual a inicios de año, que sin embargo se archivó hace apenas 2 meses. También enfrenta algunas acusaciones de corrupción y ya ha dicho que su lema, hasta lo que dure su mandato, es declarar la guerra a la delincuencia. Veamos. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Bien, como lo decíamos, si nada cambia, si nada pasa allí en Perú, se espera que él esté allí hasta julio de 2026, cuando se celebren estas elecciones. Ahora hablemos de esta llamada vacancia por incapacidad, una figura constitucional, Marta, llena de vacíos legales, pero muy recurrente en la política peruana. Más de lo que algunos quisieran, Andrés. Es un recurso que está contemplado en el artículo 113 de la Constitución y que dice que un presidente puede dejar de serlo si el Congreso evalúa que tiene una incapacidad moral o física de forma permanente. Pero para esto no hace falta mostrar ninguna prueba, sino una votación del Congreso. Para presentar la moción de 130 diputados que tiene el Congreso de Perú, se tienen que recoger al menos 26 firmas. Después, para que se admita a trámite esa vacancia por incapacidad moral permanente, se requieren 52 firmas de legisladores del hemiciclo, y para que efectivamente se lleve a término y se apruebe, tienen que votar a favor una mayoría calificada, o sea, 87 de 130 diputados. Ayer Dina Boluarte arrasó por mayoría esa votación. Así el Congreso puede echar al presidente. Ya ha pasado concretamente 4 veces en la última década, pese a las críticas de la CIDH, entre otros organismos, a este mecanismo. La CIDH ha señalado en distintas oportunidades que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos. En este sentido, insta al Estado una vez más a que por medio de las autoridades competentes avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho. Ahí vemos, Marta, que vacar a un presidente por esta vía es relativamente fácil en Perú, pero este ha sido el ingrediente principal también para la inestabilidad del país andino. Sí, y también la corrupción, Andrés. Son 2 elementos centrales de esta incertidumbre casi perpetua en la que vive la política de Perú recientemente. Son 8 presidentes en los últimos 10 años. Ollanta Humala, condenado por un delito de lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski renunció ante amenazas de vacancia y tiene investigaciones por el caso de corrupción Odebrecht. Martín Vizcarra, vacado por incapacidad moral y acusado de corruptelas con las vacunas del COVID. Manuel Merino
renunció 5 días después de asumir el cargo por el rechazo social a su presidencia. Francisco Sagasti llegó a transicionar a un país en llamas. Castillo Pedro ganó las elecciones, dio un autogolpe y fue cesado. Dina Boluarte, ya sabemos. Y en general un panorama muy complejo que deja una desafección social sin precedentes en Perú. Bien, por último, Marta, en medio de este caos ejecutivo y de cara a las elecciones del año que viene, ¿quién sale beneficiado en todo esto? Bueno, pues quien sale beneficiado es el voto en blanco. Según las últimas encuestas, más del 30% de los peruanos se inclina por no votar a ningún candidato en los comicios presidenciales del año que viene. Y de entre los más opcionados, aunque con menos de un 10% de intención de voto, están el alcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, y la siempre polémica y multiacusada Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Un panorama sin mucha luz en estos momentos para un país que ahora mira hacia el pasado. Sí, sin duda una crisis como ninguna otra, y solo la podríamos comparar, me atrevo a decir, con lo que está pasando actualmente en Francia, si podemos decirlo, no tan grave, pero sí, pues algo parecido. Diferente cariz, pero lo que está pasando con los primeros ministros. Claro que sí. Marta, muchas gracias por este contexto. Gracias, Andrés. Nos vemos la próxima semana, y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Quédense con toda nuestra programación. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí. І це просто ФСБ під прикриттям церкви. Ну, я так тепер вважаю. Хоча там є там нормальні люди, є. Там, але бояться, мовчать, і так далі. І ще ніхто не наважувався проходити тією дорогою. Изначально, когда принимали этот закон, основная подоплека была то, что те люди, которые авторы этого закона, они выставляли нас, церковь, как некое политическое образование, скажем так, которое как-то связано с Россией, там, с Путиным или с ФСБ, там, или неизвестно с чем.